Buen día para todos. Una vez más en su canal de Resonancia Magnética en Acción. Mi nombre es Edgar Arismendi y para mí es un verdadero placer poderles transmitir la información acerca de la adquisición y postprocesamiento de una tractografía por resonancia magnética de cerebro. Esta nueva técnica nos permite a nosotros evaluar de una forma cualitativa y de una forma cuantitativa la integridad de los tractos cerebrales, al igual que nos permite también el estudio de la permeabilidad de las membranas celulares, su mielinización y su integridad neuronal, para poder comenzar esta presentación y que podamos entender un poco más acerca de esta técnica. Debemos de repasar cuál es o cómo es el movimiento de las moléculas en los tejidos cerebrales o en los diferentes tejidos. Normalmente, cuando tenemos un vaso y esas moléculas siguen el sentido de ese vaso, vamos a decir que su movimiento va a ser por flujo. Si el movimiento de la molécula de agua se hace a través de un tejido en el cual no presenta ninguna limitante, se puede mover libremente a través de este tejido sin que haya ninguna restricción, a este movimiento le vamos a llamar isotropía. Y recordemos que esa isotropía está basada en el movimiento browniano, que este movimiento es el movimiento aleatorio de las moléculas de agua a través de un tejido a una temperatura determinada y en un tiempo determinado. Si por el contrario, estas moléculas de agua presentan una limitante para su desplazamiento, a este movimiento le vamos a llamar anisotropía. Y es efectivamente lo que ocurre en el cerebro. En el cerebro tenemos vasos en el cual esas moléculas se mueven por medio del flujo, ya sea arterial o venoso. Tenemos tejidos como los ventrículos y como la sustancia gris, en donde el movimiento del agua es aleatorio, no presenta ninguna restricción, por lo tanto su movimiento es isotrópico. Y en la sustancia blanca, donde el movimiento del agua está limitado, o esas moléculas está limitado, y le vamos a llamar una anisotropía. Pero como es la difusión del agua en los diferentes tejidos del cerebro, en los ventrículos va a haber una isotropía total porque la molécula de agua va a ser capaz de desplazarse y de moverse a través de este tejido sin presentar ninguna limitante, pues, más que las paredes de los ventrículos. Pero el movimiento va a ser aleatorio, va a ser libre y no va a presentar ninguna limitación. En la sustancia blanca, por el contrario, sí se va a presentar una limitante, y esa limitante son las vainas de la mielina, las cuales le van a decir a la molécula en qué dirección se deben de desplazar. En la sustancia gris, como es un tejido más compacto, pues el movimiento del agua es un poco más restringido, pero realmente sí se va a llegar a presentar movimiento de esa molécula de agua. Si lo vemos a mayor detalle, en la sustancia gris, como es un conjunto de estructuras no ordenadas o de datos no ordenados, su movimiento va a ser aleatorio, su desplazamiento va a ser en todas las direcciones, el perfil de desplazamiento va a ser isotrópico y la forma que va a tomar la molécula de agua va a ser de un círculo. La forma que va a tomar la molécula cuando el movimiento es isotrópico va a ser de un círculo. En la sustancia blanca, como las vainas de la mielina son un conjunto de datos ordenados, su perfil de desplazamiento va a ser anisotrópico y la forma que va a tomar esa molécula de agua va a ser ovalada. ¿Y qué tan ovalada es? Pues de acuerdo al grosor del tracto que vaya en ese tejido. Vamos a hacer un ejemplo para poderles demostrar realmente qué es lo que hace el difusión de tensor. Y este difusión de tensor
lo que nos va a ayudar a hacer es detectar en una matriz de 3×3 de esa matriz cuáles son sus vectores principales. Esa es la función principal del tensor de difusión, detectar cuáles son los vectores principales de ese voxel o de ese píxel. Para el ejemplo, vamos a colocar que acá tiene dx, dy, dz, puede ser cualquier nombre para estos datos. Yo los estoy colocando a manera de ejemplo. Acá va a tener un dz, un dx, un dy. Acá nuevamente puede ser dz, dy y dx. Este tensor de difusión en este voxel o en este píxel me determinó que estos tres datos que están acá son mi vector principal de ese voxel. Y si lo vemos, tiene una forma elongada, o sea, la forma que va a tomar esa molécula de agua va a ser elongada. Por el contrario, si tenemos un dato por acá aislado, como es el Z, la forma que toma esa molécula de agua va a ser redondeada. Acá tenemos dos daticos que están pegados. La forma que va a tomar esa molécula de agua pues va a ser elongada, pero no va a ser tan pronunciada como es en el vector azul. Eso es lo que va a hacer realmente esa difusión de tensor. Es más complejo de lo que realmente yo lo expliqué, pero creo que es una forma muy sencilla de poderles transmitir esa información a todos ustedes. Ahora, este conjunto de datos realmente pues no debe tener siempre o no me va a detectar siempre esta dirección. Vamos a hacer otro ejemplo en donde yo tenga una forma diferente de la adquisición de los datos. Vamos a colocar acá otro voxel, otro píxel, y aquí vamos a colocar, por decir algo, un dx, un dy, un dx, un dz, acá un dz, un dx, dy, acá un dy nuevamente, acá un dx y acá un dz. Este tensor de difusión me detectó que en este voxel o en este píxel este fue su vector principal. Acá ya tenemos, son moléculas o movimientos isotrópicos en el cual la molécula se me va a conservar de una forma circular. Si yo tomo acá en la sustancia blanca más voxel, acá tenemos uno, acá puede coger todo, lo que va a hacer ese tensor es dividirme en matrices de datos de 3×3 toda la estructura que estoy analizando, todo el cerebro, y en cada una me va a detectar cuál es el vector principal de ese voxel. Acá vamos a suponer que detectó azul en estos 4 voxeles, y acá en este otro voxel me detectó verdes. Él después me hace la sumatoria de todos estos voxeles y me va a empezar a formar los tractos. La tractografía puede ser determinística o puede ser probabilística. La determinística es hacer o es detectar este vector principal de este conjunto de datos, y la probabilística es asignarle un color para determinar o para eh, poder asimilar la probabilidad de que realmente ese tracto existe. Punto a favor, que puede detectar un vector principal en un conjunto de datos tan pequeños, pero el punto en contra es que realmente la muestra también puede llegar a salir contaminada porque hay datos adyacentes en los cuales se les va a asignar otro tipo de color y no va a poder tener una muy buena diferenciación de los datos. Esta parte es muy compleja, es más compleja realmente de lo que yo le expliqué, pero pues creería que fue
una forma muy sencilla de transmitirles qué es lo que realmente hace ese tensor de difusión. De acuerdo a lo anterior, y haciéndolo en una forma probabilística, decimos que todos los vectores que sean de color azul van a estar superior a inferior, como son realmente los de los tractos córtico-espinales. Los tractos o los vectores que él me detecte de color rojo van a ser de derecha a izquierda, como son los del cuerpo calloso. Y los tractos que él me detecte, que son verdes, van a ser anteroposteriores, como son los tractos longitudinales. Azules superior e inferior, rojos de derecha a izquierda y verdes anteroposteriores. Aquí los podemos tener en una mejor caracterización. Aquí tenemos el verde, que son los longitudinales. Tenemos el azul, que son los córtico-espinales. Y tenemos acá el rojo, que es del cuerpo calloso. En un ejemplo más real, acá tomamos una muestra del cuerpo calloso, y acá tenemos un voxel con una matriz de 3×3, acá 3 y acá 3, y él me detectó que en esa matriz de 3×3 los vectores principales son rojos. Efectivamente, dentro de todo el voxel, él me determinó que sus vectores principales les asignamos un color rojo, porque los detectó en una sola dirección. O sea, encontró un conjunto de datos ordenados y me les asignó un color rojo. Por lo tanto, el difusión de tensor fue capaz de detectármelo y empezar a hacer la sumatoria para poderme dibujar todo este tracto, que es el tracto de cuerpo calloso. Y acá en cada uno él tuvo que haber tomado matriz de 3 datos, acá otra matriz de 3 datos, y luego el tensor de difusión me hizo la sumatoria de esos datos. Acá tenemos una imagen en donde podemos evidenciar la forma que toma la molécula de agua de acuerdo al sitio en donde esté detectada. Acá tenemos un movimiento anisotrópico, por lo tanto la molécula de agua me empieza a tomar una forma elongada. En la sustancia gris, como hay movimiento del agua o hay un conjunto de estructuras no ordenadas que se están moviendo libremente a través de ese tejido, la forma de la molécula es una forma circular. Y para terminar la parte teórica de esta presentación, la idea de la tractografía también es poderle demostrar al cirujano cómo se está comportando ese tracto en las diferentes lesiones. Cuando llega ese tracto a la lesión, no la invade y por el contrario se va por un ladito, a eso le vamos a llamar desplazamiento, un tracto desplazado. Desplazamiento. Si por el contrario el tracto llega a la lesión, pasa a través de ella pero no sufre ningún tipo de daño, le vamos a llamar que este es un tracto infiltrado. Si por el contrario el tracto llega a la lesión y sufre una ruptura, vamos a decir que ese tracto está roto. Y por lo general a veces hay un tipo de lesiones en las cuales presenta edema alrededor de ese tipo de lesiones.
y el tracto puede llegar hacia la lesión o puede llegar al tipo de cubriendo también el edema, y le vamos a colocar que este es un tracto inflamado. Realmente la idea de poderle demostrar al neurocirujano es cómo se está comportando ese tracto en las diferentes lesiones para que él mismo pueda llegar a saber cómo intervenir, cómo puede llegar a ingresar a la lesión sin tocar los tractos que están intactos y poder hacer la resección quirúrgica de la lesión en dado caso que sea el último recurso. A continuación vamos a ver el video de cómo programar de una forma correcta esa tractografía y acompañado de esto vamos a mirar el postprocesamiento para que todos sepamos realmente de qué era lo que estábamos hablando con toda esta parte teórica. Totalmente invitados, sigamos con el video. La planeación de una tractografía por resonancia magnética del cerebro es muy sencilla, simplemente cubrir desde la unión craneocervical hasta el vértex para poder analizar todos los tractos cerebrales. Los parámetros que debe tener es un field of view que debe ir ajustado de acuerdo al perímetro cefálico que tenga el paciente. En este caso le estamos colocando uno de 24, la técnica del corte va de 4x1. Entre más fino sea ese corte, la resolución espacial va a ser más alta, el tiempo de repetición debe ir entre 5000 y 10000, la dirección de la frecuencia, como es una difusión, debe ir la fase en adquisición AP y la dirección de la frecuencia debe de ir en RL. La matriz, la frecuencia y la fase debe ir en 128. Al entrar a la difusión encontramos el difusión tensor, y este difusión tensor normalmente en algunos centros los hacen de 24 direcciones, es decir que nos va a analizar de arriba hacia abajo, de anterior posterior, de derecha a izquierda y en todos los planos hasta formar esas 24 direcciones. El tiempo de adquisición se va en 3 minutos 28 segundos, pero acá en el centro nosotros le colocamos 40 direcciones. Eso implica que el tiempo de adquisición se nos va demasiado alto. El valor B, un valor B 1000 o más alto, la idea es que este valor B sea, el valor de difusión sea lo más alto posible, de forma tal que le demos tiempo a esas moléculas de agua para poder detectar sus límites, como son las vainas de la mielina, para así mismo empezar a formar el tracto. Y el número de NEX pues ya va de acuerdo a cómo lo quieren adquirir en cada una de los centros de diagnóstico. Normalmente recordemos que estos NECs, entre más altos sean, nos va a ir duplicando el tiempo. Acá con 2 NECs se nos va a ir en 11 minutos, pero la secuencia va a quedar demasiado larga. Entonces le vamos a colocar un solo NEX de adquisición. Estos son los parámetros técnicos a tener en cuenta y la forma correcta de planear la tractografía. Vamos a revisar el postproceso. Vamos a realizar el postproceso de una tractografía por resonancia magnética de cerebro en una estación de trabajo 4.7 G con una opción de software RadioView. Al ingresar a esta plataforma nos arroja los mapas de anisotropía fraccional en un plano coronal, sagital y axial, y este mapa de anisotropía fraccional lo que nos va a ayudar a identificar es la integridad de los tractos cerebrales. Todo lo que veamos hiperintenso o veamos blanco son las moléculas de agua que se están moviendo pero que están encontrando una limitante, como son las vainas de la mielina, y estas son las que nos van a dar la dirección hacia dónde va ese tracto. Ese movimiento, como encuentra limitantes, se va a llamar anisotropía. En la sustancia gris, a pesar de que el movimiento es un poco, a pesar de que ese tejido es un poco más denso, existe movimiento del agua, y ese movimiento libre a través de los tejidos que no va a encontrar ninguna limitante se le va a llamar isotropía. Para verificar esa anisotropía de una forma cuantitativa podemos sacar un ROI y lo colocamos en uno de los tractos, puede ser el de la cápsula interna, y vamos a sacar otro ROI en el lado contralateral y él nos va a indicar
su anisotropía. En el lado derecho nos dio 0,649 y en el lado izquierdo nos dio 0,619. La diferencia no es tan grande para poder determinar que hay algún tipo de lesión en alguno de esos tractos. Otra opción de software que trae es el FiberTrack o la tractografía como tal, y en esta nos permite identificar el movimiento de las moléculas de agua, pero se les va a asignar un color. Ese color va a ser el verde para las moléculas de agua que tienen un movimiento anterior a posterior, como los tractos longitudinales. El movimiento del agua que va de superior a inferior, como los tractos córtico-espinales, les va a asignar un color azul, y el movimiento del agua que va de derecha a izquierda, como los tractos del cuerpo calloso, les va a asignar un color rojo. De igual forma, en cada imagen va a ir un localizador de referencia que nos va a permitir identificar esos colores: anterior, posterior verde, rojo de derecha a izquierda y azul de superior a inferior. Esta opción de software también trae un programa el cual se llama Imaging Vector o Imaging Values, y esa opción nos va a ayudar a determinar cuáles son los vectores principales que me están formando cada voxel y poderlo ver de una forma magnificada. Es decir, vamos a sacar un ROI, lo colocamos en la parte posterior del tracto del cuerpo calloso, lo vamos a magnificar y él me arroja cuáles son los vectores que me están formando cada uno de los voxeles y qué dirección va esos vectores. Como lo habíamos hablado, la difusión de tensor me va a tomar muestras de 3×3 y me va a sacar específicamente cuál es el vector principal de cada uno de esos voxeles. Al final del ejercicio, él me va a hacer una sumatoria de cada uno de esos voxeles y me va a empezar a formar el tracto. El problema que tiene este tensor de difusión es que, como identifica tractos que van de derecha a izquierda, anterior, posterior, superior e inferior, pues la muestra va a salir un poquito contaminada. Cuando deseamos realmente sacar los tractos que están de derecha a izquierda, pues de una u otra forma me van a salir unos tractos adyacentes que me van a contaminar también la muestra, pero esta herramienta es muy buena para poder determinar si el tracto realmente está alterado, está roto o está inflamado. Entonces, es una herramienta excelente para poder definir la integridad del tracto cerebral. Vamos a realizar la adquisición de dos de los tractos para no extender mucho el video. Vamos a tomar los tractos córtico-espinales, el córtico-pontíneo y el córtico-espinal. Le generamos nuevo tracto, sacamos un ROI, lo ajustamos al tamaño del tracto que querramos adquirir y le damos aquí tracto. Él me genera una imagen en los 3 planos con los tractos que le dimos para extraer. Acá le podemos quitar la imagen coronal, la imagen sagital. En el borde inferior, en esta pestaña, podemos asignarle la orientación del tracto que adquirimos. Como eran córtico-espinales, recordemos que van superior a inferior y se les asigna un color azul. La mayoría de tractos que adquirimos en esta imagen son azules, y si vemos hay contaminación de tractos adyacentes como los de cuerpo calloso, como las fibras que van anteroposteriores, que es el problema que tiene el difusión tensor, que se puede llegar a contaminar con muestras adyacentes porque los vectores principales ya identificados también van a tener pequeñas muestras de el movimiento de las moléculas de agua en otras direcciones. Para una mejor presentación se debe de colocar una imagen anatómica, y para los casos de las tractografías normalmente hacemos una adquisición en secuencias 3D que nos permiten evaluar específicamente
de dónde está saliendo el tracto. Tenemos una imagen aquí axial en 3D y poder evaluar estas fibras para saber si la lesión en donde se quiere hacer el análisis tiene sus fibras rotas, están desplazadas, están infiltradas o por el contrario pueden llegar a estar rotas. Vamos a adquirir otra imagen, otro tracto, como es el del cuerpo calloso. Sacamos un lápiz, un scroll, y vamos a delimitar el tracto que queremos adquirir. Este lo hacemos con el lápiz porque pues normalmente si sacáramos un rollo, un círculo, va a salir aún más contaminado. Entonces la idea es que saquemos específicamente el tracto que deseemos analizar. Ya generado el límite de ese tracto que queremos adquirir, le vamos a dar tracto y él nuevamente nos lo adquiere en esta imagen axial. Esta es la forma correcta de adquirir tractos cerebrales para su correspondiente análisis. Espero que el video les sea de gran ayuda y lo puedan utilizar en la adquisición de estas imágenes en cada uno de sus centros. Esto era todo lo que tenía para contarles el día de hoy. Chao, chao.